dice, no hurtarás. Y es interesante, yo estuve mirando un poquito la Biblia, el mandamiento, por lo menos yo le hice un rastreo así en rápido. Ustedes saben que los mandamientos están registrados en Éxodo 20, luego están repetidos en Deuteronomio capítulo 5. Y el Señor, cuando conversa con el joven rico, por ejemplo, lo podemos mirar en Lucas capítulo 18, a la pasada nomás, repite los mandamientos y también aparece, no hurtarás, Éxodo 20, en Levítico número 5 dice, no hurtarás. Y también cuando el Señor los menciona, como el joven rico, también dice, no hurtarás. Sin embargo, estuve mirando la nueva versión internacional y dice, no robarás. Y miren, quiero decir lo siguiente, es casi un tecnicismo. Ustedes saben que técnicamente, vamos a hablar así del término técnico, robar no es lo mismo que hurtar, o hurtar no es exactamente lo mismo que robar, ¿ya? Porque el hurto es podríamos decir, es tomar, apropiarse de algo que no es nuestro sin violencia. Y robar es hacer exactamente lo mismo, pero a la fuerza, con violencia. Esas son las diferencias de tipo técnica. Ahora, indudablemente, cuando nosotros miramos el mandamiento podemos ampliarlo mucho más. Y a pesar de que no está en el Evangelio, pero nosotros podemos tomar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál fue el ejemplo del Señor Jesucristo? Cristo tomó un par de mandamientos y los amplió, le dio un concepto mucho más amplio. Y creo que ese concepto también nosotros podemos tomar de este mandamiento que dice no hurtarás. En primer lugar, hay algunos comentaristas o algunas personas que se dedican un poco más a la Biblia que dicen, miren, los mandamientos no son otra cosa que 10 promesas. Dios hace 10 promesas y si nosotros nos guiamos por lo que está expresado, la promesa es que siempre nos va a ir bien. Por lo tanto, aunque la Biblia aquí nos está diciendo no hurtarás, nosotros podríamos mirarla como una promesa de parte del Señor. Es un mandamiento, pero también es una promesa. Y la promesa es la siguiente. Bueno, el que no hurta, voy a decirlo así, tiene una gran ventaja. ¿Y cuál es la gran ventaja? Que uno siempre podrá tener la conciencia limpia y tranquila delante de Dios y delante del prójimo. Y a pesar de que para algunos pudiera ser que eso no tiene mucho valor, que eso no es tan importante, para nosotros que somos hijos de Dios sí es importante. Probablemente una de las cosas más importantes es tener paz en nuestro corazón. Una de las cosas más importantes es poder presentarnos delante de Dios y presentarnos delante de nuestro prójimo con limpia conciencia, con una conciencia absolutamente tranquila. Por lo tanto, podríamos mirar nosotros el mandamiento como está expresado, o sea, como una promesa, no hurtarás. Ahora, ¿cuál es la idea? Permítanme desarrollar, no sé cuántos minutos dispongo de esto, pero yo supongo que no va a ser mucho, así que anímense, ¿no? A ser tan largo. Miren, hay un concepto en esto. Cuando Dios dice no hurtarás, podríamos decir nosotros, Dios está dándole valor a la propiedad privada. Esta cuestión podría parecer hasta un discurso político en los días que corremos hoy día, ¿cierto? Hasta podría ser. Pero miren qué interesante. Piénsenlo ustedes de esta manera. Si Dios está diciendo no hurtes, no robes, ¿qué es lo que está haciendo? Está protegiendo la propiedad privada de mi prójimo. Y por lo tanto me está pidiendo que yo no la tome, ya sea de forma, ¿cómo diríamos?, pacífica o de forma violenta. Eso es lo que me está pidiendo, que no tome nada que sea mío. Por lo tanto, entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Señor? Protegiendo la propiedad. Ahora, ¿por qué? Porque en la sociedad donde nosotros vivimos, esto es un pensamiento fundamental. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros seamos respetuosos de la propiedad de los demás, de los bienes de los demás, tendremos la oportunidad de vivir en paz, de vivir de forma tranquila. Mire, yo quiero decirles una cosa. Pongamos un ejemplo. ¿Cuántas familias? Yo espero que ninguna de las nuestras aquí. Pero ¿cuántas familias que usted conoce, por ejemplo, que las relaciones se han roto y se han roto de por vida solamente ¿por qué? Porque uno de los miembros de la familia, o más de uno de los miembros de la familia, se apropió de forma indebida de los bienes de los padres. Y nosotros podríamos hacer una lista larga de familias que tienen que luchar con eso. Y miren ustedes, mis queridos, ¿qué es lo que ocurre?
la familia se rompe completamente. Y personas se distancian, no se hablan, o si se hablan así, no más que el saludo. Entonces, es importante tener el concepto claro de que nosotros no debemos robar, hurtar, es decir, apropiarnos de lo ajeno, por supuesto que es importante. Y yo diría, más que importante, es fundamental. Es fundamental, es primordial. Ahora, miren, si nosotros decimos no robar, no hurtar, ¿a dónde podemos decir? Si usted toma algo que no es suyo y se lo lleva, ya sea, podríamos decir, en el concepto del hurto, sin violencia. Como por ejemplo, usted va de visita a una casa y encontró un chichi que le gustó, no sé, le llamó la atención, algo bonito, y mientras los dueños de la casa no se dan cuenta, usted lo toma, se lo pone en su bolsillo, y los demás no se dan ni cuenta y usted se va. Listo, quedé con este asunto. Más o menos ese sería el concepto de hurtar. Ahora, el concepto de robar sería ya decirle, mira, yo te lo voy a quitar y usar la fuerza para quitarlo. Entonces, desde este punto de vista, mis queridos, indudablemente, mis queridos hermanos, este concepto es mucho más amplio. Es mucho más amplio. Miren, nosotros no debemos, primero, no debemos tomar todas las cosas que tienen que ver con aspectos, podríamos decir nosotros, físicos o materiales. ¿Cuántos somos culpables del mandamiento? ¿Cuántos somos culpables del mandamiento? Cuando tomamos cosas que no son nuestras. Así de simple. Cuando tomamos cosas que no son nuestras. Por decir, el trabajo. Uno puede decir, oye, pero estás hilando muy fino. Por decir, el trabajo. Miren, resulta que aquí en mi oficina hay suficiente papel, nadie tiene control de eso, y a mí me están faltando unas hojas para imprimir en mi casa. Las tomo sin decirle a nadie, las pongo en mi mochila y me las llevo para la casa. Eso es culpable de mandamiento. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy tomando algo que no es mío, me lo estoy haciendo, me lo estoy apropiando y me lo estoy llevando. Ahora, ¿para qué vamos a hablar? O diríamos nosotros, ¿para qué vamos a hablar del robo con violencia, donde yo uso la violencia, no sé, tomo, rasgo, rompo, con el propósito de llevarme algo? Mucho menos. Ahora, eso nosotros lo vemos a diario. Eso nosotros lo vemos día a día. Cómo personas por la fuerza se están apropiando de los bienes de los demás. Ahora, si nosotros nos miramos como hijos de Dios, como cristianos, como adventistas, bueno, ¿nos vamos a atrever nosotros a hacer un robo con violencia? ¿Voy a atreverme yo, por ejemplo, a quebrar la ventana de una casa para meterme y robar, no sé, cualquier cosa que pueda tener allí? Probablemente no. Y ojalá que no. Probablemente que no. Pero ¿qué hay, diríamos nosotros, de ese robo que podríamos decir nosotros es más pasivo, es menos visible, no es violento? Por ejemplo, si nosotros lo miramos desde el punto de vista laboral, el trabajador que va robando, voy a usar este término, va robando, por ejemplo, el tiempo que él debe dedicar a trabajar para hacer otras cosas. El trabajador que va robando material que se usa en su trabajo y se lo lleva para la casa. Ahora, si nosotros lo damos de vuelta, por ejemplo, el empleador que toma de sí para sí el tiempo que no le paga a sus trabajadores y se beneficia de ese tiempo. El empleador que toma parte, a veces con, perdónenme el término, hasta con un poco de trampa, toma parte del sueldo de los trabajadores, de lo que le responde, lo que responde a los trabajadores y se lo deja para sí. El empleador que toma parte a veces de la capacidad creativa que tienen sus trabajadores. Creativa. Donde hay una persona que crea algo, que inventa algo, que compone algo. Y luego él, después, el empleador lo toma, se lo deja para sí y se beneficia de sí. Ahora, por ejemplo, mis queridos, en el mundo estudiantil, ¿qué hay del mundo estudiantil? Cuando muchas veces los estudiantes, podríamos, para aprobar sus exámenes, lo hacen de forma deshonesta, en una prueba, en un examen, o toman trabajos que no son de ellos, que son de sus compañeros,
toman la idea, toman el tiempo, toman la reflexión de otro trabajo, de otro compañero, y lo escriben y abajo solamente le cambian el nombre. A todo eso apunta este mandamiento. Es decir, nosotros podríamos hablar mucho y ir hilando fino respecto de todo lo que esto apunta. Ahora, mis queridos, miren, quiero ir un poco más allá. ¿Y qué hay de robar o menoscabar la honra, el prestigio de una persona? ¿Qué hay de robar? Podríamos decir nosotros el cariño y el aprecio de una persona. Eso también tiene que ver con el hurto. Eso también tiene que ver cuando nosotros de forma intencional, a veces lenta, a veces persistente en el tiempo, mis queridos hermanos, vamos denostando a personas y vamos destruyendo y le vamos robando su imagen, su autoestima, su prestigio. Entonces, cuando nosotros miramos este mandamiento de no hurtar, nosotros debemos mirarlo con mucho más cuidado, con mucho más profundidad. Miren, para Dios, y esto es importante, para Dios esto es importante, porque Dios puede ver cada uno de nuestros pensamientos. Lo que nosotros pudiéramos hacer a espalda o a escondida de los demás, nunca podamos poder hacerlo escondido de parte de Dios. Y yo les voy a decir una cosa que probablemente lo que más puede traer satisfacción a nuestra vida es tener la certeza plena de que uno siempre ha sido honesto y transparente. Siempre. Donde quiera, donde nos presentemos. Como les decía yo hace un minuto atrás, primero, delante de Dios. Y en segundo, delante de nuestro semejante, quien quiera que sea. Ahora, mire, hay un elemento más que yo quiero poner. Y que aparece en la Biblia, y por eso me voy a atrever a decirlo. Por ejemplo, ¿qué hay de robarle a Dios? Primera pregunta, ¿será que le podemos robar a Dios? ¿Será que Dios puede dejarse robar? ¿Será que podemos engañar a Dios? ¿Se acuerdan ustedes una historia que a mí desde muy niño, muy adolescente me ha impresionado? Una historia que está escrita ahí en el libro Hechos de los Apóstoles, al inicio de la historia de la iglesia, de este matrimonio que ofreció vender el dinero de la venta de una propiedad y ponerlo al servicio de la iglesia. Miren ustedes, era una donación. Era una donación. ¿Y qué es lo que ellos se pusieron de acuerdo? Y dicen, vamos a vender un terreno, vamos a vender una propiedad, y la plata de esa propiedad va a ser completa para la iglesia. Pero resulta que después que vendieron la propiedad, lo que llevaron a la iglesia no fue completo. Sacaron una parte. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando lo ponen ahí en la presencia del apóstol Pedro, que es el que está dirigiendo, el que está está dirigiendo la iglesia en ese momento? Entonces, el Espíritu Santo le revela eso a Pedro, y Pedro los encara y les dice, ¿por qué están engañando a Dios? Y él usa este término, no han engañado a los hombres, sino a ¿quién? A Dios. Entonces, uno la pregunta es la siguiente, ¿podremos nosotros robarle a Dios? Bueno, sí, concretamente. Y la Biblia dice, por ejemplo, a propósito de que yo soy mayordomía, la Biblia dice específicamente, en algún momento enrostra al pueblo de Israel en el pasado, y el Señor les dice, saben que ustedes, la nación completa, me ha robado. Y le pregunto, ¿y en qué, Señor? ¿Qué te hemos robado? ¿Será posible robarle a Dios? ¿En qué te hemos robado? Y el Señor responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Pero saben, mis queridos hermanos, que yo creo que no solamente los diezmos y ofrendas se le puede robar a Dios. No solo los diezmos y la ofrenda, que ya eso es lo suficientemente sagrado. Pero yo pregunto, hermano, ¿y qué hay del tiempo? ¿Qué hay del tiempo? Por ejemplo, ¿qué hay de la observancia del sábado? ¿Qué pasa con la observancia del sábado? Estamos, por ejemplo, entendiendo que el sábado es un tiempo sagrado de Dios, que no es un tiempo para que yo pueda hacer lo que a mí se me ocurra, aprovechando que no voy al trabajo,
porque me doy de adventista, no trabajo el sábado. Entonces, como no trabajo el sábado, tengo más tiempo para hacer lo que quiera. Y mira, reflexiona eso. Ahora, yo le voy a decir una cosa. ¿Y qué hay de nuestros dones, de nuestros talentos y de nuestras habilidades que Dios me dio con un propósito de que esos dones y talentos puedan ser puestos al servicio del Señor? Y si Dios me ha dado talento, para que con esos talentos, dones, habilidades, como queramos llamarle, mis queridos hermanos, esos dones y esos talentos y esas habilidades que el Señor me ha dado y me las dio para que yo pueda con eso servirle a Él, pero estoy usándola para mi beneficio personal. Y en algunos casos, aún más todavía, mis queridos hermanos, esos dones y talentos a veces están más puestos al servicio de los hombres que al servicio de Dios. Entonces, ¿será que allí también le estamos robando a Dios? Entonces, cuando nosotros miramos el mandamiento, que así, cortito, 2 palabras, no hurtarás. Así, pero al punto, simple, sin explicación, no hurtarás. Miren, quiero compartir con ustedes, aquí la tengo aquí a mano, quiero compartir con ustedes un comentario que hace la hermana Elena de White respecto de este mandamiento. Este está tomado del libro Patriarcas y Profetas, y específicamente en la página 281. Estoy leyendo la versión digital. En la página 281, la hermana Elena de White dice de la siguiente manera respecto de esto. Esta prohibición, está hablando de no hurtarás, esta prohibición incluye tanto los pecados públicos como privados. El 8º mandamiento condena el robo del hombre y del tráfico de esclavos. Prohíbe las guerras de conquista. Condena el hurto y el robo. Exige estricta integridad en los más mínimos pormenores de los asuntos de la vida. Prohíbe la excesiva ganancia en el comercio y requiere el pago de las deudas y de los salarios justos. Implica que toda tentativa de sacar provecho de la ignorancia, la debilidad o desgracia de los demás se anota como un fraude en los registros del cielo. ¿Saben? Por decirlo de alguna forma, me golpeó el pensamiento que pone aquí el hermano Ernest. ¿Saben por qué? Para muchas personas del común de nuestra sociedad, la honestidad tiene que ver con una ética situacional. ¿Hasta dónde voy a ser honesto? Voy a ser honesto hasta donde las condiciones me lo permitan. Pero como punto principal, primero que nada, están mis intereses. Están mis intereses. Y me llamó mucho la atención la última frase de esta cita, donde dice que se anota como un fraude en los registros del cielo. Entonces, ¿qué significa esto? O más bien dicho, ¿a qué apunta? ¿Cuál es el alcance que tengo? Mis queridos hermanos, probablemente este mandamiento no es de los más famosos. Entre los 10 mandamientos probablemente este no es de los más famosos. Pero sin embargo es fundamental. Y yo creo que todos nosotros debiéramos tener probablemente un poco más de cuidado para que nuestro actuar siempre pueda ser honesto. Siempre pueda ser honesto. Eso probablemente va a ser difícil. Sí, doy crédito a eso. Y eso probablemente en algún momento nos va a traer dificultad. También puede ser. También puede ser. Porque reitero, vivimos en una sociedad donde la honestidad es relativa, es situacional, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de las conveniencias. Sin embargo, para Dios no es situacional. Este es un principio. Y el principio es ser honesto, transparente, justo. Tener siempre un sentido de solidaridad. No aprovecharse de las desgracias, de las condiciones difíciles para poder sacar provecho personal. A eso es lo que apunta el mandamiento.
Ahora, mire, volvamos al principio para concluir el pensamiento de esta noche, hermano. ¿Cómo mira usted los mandamientos? Los mandamientos probablemente para muchos son un peso, un cerco que nos limita, que no me deja ser libre. Pero en realidad, desde la perspectiva de Dios, nunca estuvo en los planes de Dios de que los mandamientos fueran así. Sino que desde los planes, de la perspectiva de Dios, los mandamientos no tienen otro propósito, mis queridos hermanos, que atraer a nuestra vida bendición. Y podríamos decir nosotros, los mandamientos, ya sea los 10 o la amplitud de mandamientos que aparecen en la Escritura, funcionan algo así, como un cerco protector alrededor de su pueblo, que tiene como propósito proteger. Y me parece a mí, mis queridos, que ser una persona honrada y honesta siempre va a ser una protección para nosotros. Nos va a economizar un montón de problemas, un montón de circunstancias difíciles, como por ejemplo tener problemas con la justicia, como por ejemplo tener problemas con nuestros semejantes, como por ejemplo cortar relaciones con nuestra propia familia, pero por sobre todas las cosas. Y permítanme insistir en este pensamiento, pero por sobre todas las cosas, ser una persona honesta, honrada, nos va a permitir tener una conciencia tranquila siempre delante de Dios y delante de nuestro prójimo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, pidámosle a Dios. Porque cuando ya uno empieza a hilar más fino, uno puede decir, ¿quién está libre de esto? ¿Quién está libre de esto? Por lo tanto, pidámosle a Dios, en primer lugar, que perdone nuestra vida, que perdone nuestros pecados y específicamente que nos perdone porque probablemente más de alguna vez no hemos sido lo suficientemente honestos o honrados. Y al mismo tiempo, supliquémosle por la presencia del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo pueda darnos el sentido de solemnidad y de santidad que debe llevar nuestra vida y que en el desarrollo de nuestra vida nos movamos con completa honradez y honestidad. Mis queridos, que Dios les bendiga, que Dios les guarde, que tengan un lindo día.